en esta sesión el balance de oxígeno en cuerpos de agua superficiales. Bueno, algunos componentes principales para analizar el oxígeno. El oxígeno es muy importante en algunos problemas. Bueno, vamos a mostrar la diapositiva anterior. Mi pregunta, ¿qué problemáticas están asociadas a niveles bajos de oxígeno disuelto en el agua? Entonces, un agua con poco oxígeno no va a permitir la vida, es decir, va a haber, si no tienes suficiente oxígeno, va a haber pérdidas de la vida acuática, ¿cierto? Por otra parte, bueno, puede afectar otros procesos, pero principalmente la vida acuática, ¿cierto? Este oxígeno disuelto es un parámetro muy importante para diagnosticar la contaminación en sistemas acuáticos debido a lo que se mencionó ahorita, a estas problemáticas asociadas. Bueno, también una falta de oxígeno puede provocar problemas en la salud pública, por ejemplo, pueden haber zonas, malos olores por descomposiciones anaerobias que emiten sustancias que pueden ser, bueno, desagradables y pueden generar algún efecto en salud pública. Este problema de oxígeno disuelto, ¿a qué se le atribuye? A aquellos contaminantes que consumen oxígeno. Un ejemplo de un contaminante que consume oxígeno, por ejemplo, puede ser la DBO, ¿cierto? La DBO o los nutrientes, ¿cierto? Los nutrientes también provocan el crecimiento de las algas y las algas, al morir, es una materia viva, materia orgánica viva, que se descompone con microorganismos aerobios y consumen oxígeno, ¿cierto? Entonces, el oxígeno que está disponible en los cuerpos de agua que están con algas, eh, se consume por ese proceso de degradación mediante microorganismos u organismos aerobios. Bueno, los componentes principales de oxígeno disuelto. Bueno, acá analicemos aquellos, eh, aquellas situaciones o aquellos componentes que consumen o aportan oxígeno. ¿Listo? Bueno, principalmente aquí, este es un cuerpo de agua, ¿sí? Esto es el cauce principal de un río, por ejemplo. Puede haber en los ríos, usualmente encontramos aguas residuales domésticas que se vierten, también aguas industriales, y también puede haber escorrentía que transporta materia orgánica o sustancias que consumen oxígeno. Listo. Si nosotros hacemos el análisis del oxígeno disuelto en Y, en lo largo de este río, vemos entonces que antes del vertimiento, la concentración de oxígeno va a estar cercana a la saturación. Luego que hay este vertimiento en este punto, acá en este punto, vamos a encontrar que los niveles de oxígeno van a disminuir debido a la contaminación orgánica de esas aguas residuales, ¿sí? Luego, en este punto, hay vertimientos industriales, sigue la disminución del oxígeno porque esos vertimientos van a tener sustancias que se oxidan en el agua, entonces va a perder oxígeno disuelto. También las aguas por escorrentía también pueden o aportar y quitar oxígeno del oxígeno o retirar, ¿cierto? Y va a llegar un punto, ya aguas arriba de estos vertimientos de escorrentía y de todo, va a llegar una capacidad que va a tener el agua de autodepurarse, ¿cierto? Pues van a haber mecanismos que transfieran oxígeno al agua o simplemente el sistema se recupera. Acá vemos que la concentración en este punto va subiendo, que es favorable. Puede ser debido a fenómenos como radiación, fotosíntesis, también la degradación de la materia orgánica. Va a llegar un punto en que la materia orgánica ya se diluye totalmente, se degrada totalmente y ya no va a haber más consumo de oxígeno y entonces el agua comienza a recuperarse, ¿sí? Entonces este sería un pequeño perfil de cómo evoluciona el oxígeno disuelto en cuerpos de agua, en corrientes superficiales. Cabe destacar.
Las aguas residuales domésticas y las industriales van a tener nutrientes. Pueden tener nutrientes y esto permite el crecimiento del fitoplancton, que a su vez puede aportar oxígeno, pero también puede, al morir, puede también consumir oxígeno. ¿Listo? Bueno, en este esquema, acá hay una interrelación entre los componentes de un balance de oxígeno. Entonces, en un sistema acuático, analicemos, ¿qué va a incorporar al sistema acuático oxígeno? La aireación atmosférica. El aire le transfiere oxígeno al cuerpo de agua. También otro que le es la fotosíntesis también al sistema agua, al sistema acuático, le transfiere oxígeno. ¿Y qué consume oxígeno? Son las salidas de oxígeno, por ejemplo, cuando hay nitratos. Entonces, para que haya una oxidación de amonio a nitritos, se consume oxígeno, entonces son aquellos que retiran oxígeno del cuerpo de agua. También, debido a una demanda béntica, como vamos a definir más adelante, también se consume oxígeno, hay una salida de oxígeno del agua, también debido a la DBO, la materia orgánica, la oxidación de la materia orgánica va a consumir oxígeno, es una DBO, ¿cierto? Entonces, un balance total de oxígeno va a ser igual a lo que se aporta menos lo que se consume. Esto que consume son los que producen el déficit, los consumidores de oxígeno. ¿Cuáles son los aportantes de oxígeno en un cuerpo de agua natural? La radiación, que es cómo se incorpora oxígeno desde el aire al agua. Y la fotosíntesis también aporta oxígeno. Estos son los dos aportantes. Y los consumidores que provocan ese déficit van a ser la DBO carbonácea, la DBO nitrogenada, fuentes puntuales de contaminación que van a tener asociada una carga contaminante. Las fuentes distribuidas, que son fuentes que no son puntuales, fuentes difusas, demanda béntica, y la respiración también, que tienen lugar los organismos vivos, ¿cierto? Que estos van a consumir oxígeno debido a su proceso. Entonces, esta es una ecuación general de un balance de oxígeno, que es el fundamento para los modelos de oxígeno disuelto en aguas superficiales. Entonces, va a ser los aportantes, van a ser esta radiación que se identifica con un coeficiente de transferencia, eso lo vamos a ver más adelante. Esta fotosíntesis se simboliza como F, también se cuantifica. Este caso D es una constante de decaimiento de DBOC, DBO carbonácea. Esta L es L última, bueno, eso lo vamos a ver, esto tiene que ver con la DBO nitrogenada. Esta es una carga puntual, una carga distribuida o difusa. Este es SOTS, es demanda béntica, y R, respiración. ¿Sí? Entonces, positivos son los que aportan oxígeno al agua y negativos son los que retiran oxígeno al agua o consumen. Pues, para definir la DBO, ya ustedes han escuchado o ya han trabajado con la DBO. ¿Cómo se define? Vamos a recordar, es básicamente es la cantidad de oxígeno que se requiere para que se descomponga la materia orgánica en condiciones aerobias, por mecanismo de reacciones de bacterias aerobias, ¿cierto? Es un proceso aerobio y es una cantidad de oxígeno que se consume para que se descomponga esa materia orgánica, se descomponga, esa que lleva el agua, y esto a través de bacterias aerobias, es decir, un proceso por procesos biológicos, ¿cierto? Una degradación por procesos biológicos. Y esta DBO es causada o se debe a la respiración de las bacterias, ¿cierto? Las bacterias se alimentan de la materia orgánica, pero también consumen oxígeno del agua, ¿cierto? Entonces, ellas eh, van a llegar a un punto en el que cuando se acabe la materia orgánica, ya no va a haber sustrato, no va a haber alimento, ya van a morir, ¿cierto? O simplemente no van a realizar más ese proceso de degradación de la materia orgánica. La DBO, como cuantifica el consumo de oxígeno debido
al proceso de degradación de bacterias aerobias de la materia orgánica, degradación de la materia orgánica del proceso aerobio. Entonces, al medirse esa DBO, si la DBO es alta es porque hubo un consumo alto de materia orgánica. Entonces, es una medida indirecta de la materia orgánica, ¿cierto? En este caso son compuestos biodegradables. Cuando hablamos de DBO, se trata de compuestos biodegradables. En este pequeño balance de masa, entonces la materia orgánica en presencia de oxígeno más sus nutrientes, ¿sí? Esto es el proceso de respiración, ¿cierto? De los microorganismos o de cualquier ser vivo que tenga respiración aerobia. Bueno, se va a producir CO2, ¿cierto? Entonces se consume oxígeno, ¿sí ves? Se consume oxígeno. Va a haber también otros, bueno, compuestos más simples. CO2, materia orgánica son sustancias complejas, van a pasar a sustancias más simples, se van a producir también compuestos inorgánicos, nuevas células, va a haber un crecimiento del microorganismo y también se va a producir energía. ¿Listo? Bueno, la DBO como usualmente se mide incubando una muestra de agua y se le mide la concentración al inicio del proceso y después del proceso. Usualmente se evalúa la DBO a 5 días, se llama DBO 5 o DBO estándar. Es donde el agua se somete a laboratorios o por un periodo de 5 días a 20 grados Celsius y se leen las diferencias de oxígeno y así se calcula cuánto fue el oxígeno que se calculó y por lo tanto la DBO se expresa usualmente en miligramos por litros. DBO 5 es la DBO estándar, es una DBO a 5 días, pero también se puede analizar una prueba a 7 días, DBO 7, y a 20 días aproximadamente, un poquito más, ya va a haber una DBO total o DBO última. Es decir, a los 20 días se supone que ya no hay sustrato y por lo tanto no va a haber ya más consumo de oxígeno, ¿cierto? Entonces por eso se le conoce como DBO última. Bueno, para aguas residuales domésticas, la DBO 5 representa el 75% de la DBO última. Es decir, al yo medir la DBO en el quinto día, esa es la concentración de un 75% de la DBO última. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. DBO sub U es DBO último y DBO 5 es DBO a los 5 días. En este gráfico, así es el comportamiento. Si nosotros analizamos la DBO de una muestra de agua, en laboratorio, la evolución de la DBO en el tiempo, siendo el tiempo y este es DBO, esta es una curva en el que, bueno, a los 5 días va incrementando el requerimiento de oxígeno, a los 10 días también va incrementando, pero por ejemplo, muy cercano a los 20 días, ya no va a haber mayor consumo de oxígeno porque probablemente puede que se acabe ya el sustrato, la materia orgánica, y por lo tanto, aquí donde en los 20 días, muy cercano a ello, se va a producir esa DBO última, ¿cierto? Ya no va a haber más consumo de oxígeno, pues ya todo se degradó. Y eso es lo que conocen como curva de degradación. Así es la curva de la DBO. Bueno, como se mencionaba anteriormente, la DBO puede ser nitrogenada, DBON, o puede ser DBOC, DBO carbonácea, DBOC, DBOC, es DBO carbonácea, DBOC, DBO carbonácea y DBON, DBO nitrogenada. Y la suma de estas dos es DBON más DBOC, DBO nitrogenada más DBO carbonácea, es DBO combinada. Eso lo van a encontrar en los libros. Listo. La DBO carbonácea es aquella cantidad de oxígeno que se requiere para que los microorganismos oxiden la materia orgánica hasta compuestos minerales. Entonces, principalmente se produce por la presencia de carbohidratos, materia orgánica que está asociada a los carbohidratos,
Y esto conforma la parte principal de la mayoría de las aguas residuales. Es decir, la DBOC, gran parte se debe a las aguas. En las aguas residuales van a encontrar la mayor parte de DBOC, ¿vale? La DBO nitrogenada, por su parte, DBO sub N, es aquella que se produce por la materia orgánica nitrogenada. Entonces, esta DBON, porque tiene que ver con los compuestos nitrogenados, es aquella cantidad de oxígeno que se requiere para que microorganismos oxiden el amonio a nitratos y luego a nitritos, como lo vemos en esta ecuación. Resulta que si un agua tiene amonio, por ejemplo, en esta reacción simple, la reacción puede ser más compleja, o es más compleja de hecho, es un proceso aerobio. Entonces, como ven acá, los amonios, si hay suficiencia, el agua tiene oxígeno, entonces van a haber unas bacterias nitrosomonas que este amonio lo van a oxidar a nitritos. Entonces ahí se consume oxígeno, ¿cierto? Y luego este nitrito se oxida por las bacterias nitrobacter y va a pasar de nitritos a nitratos. Entonces ahí hay un consumo de oxígeno, como lo vemos en esta reacción, y esto es lo que se conoce como nitrificación, donde el nitrógeno llega al cuerpo de agua. Este proceso es más lento, puede durar a partir de 7 días, 5, 6, 7 días, donde crezcan estas bacterias nitrosomas o nitrobacter en el que van a consumir este oxígeno. Entonces este consumo se debe, perdón, a los compuestos de nitrógeno, ¿cierto? Materia orgánica nitrogenada, como por ejemplo el amonio, ¿vale? Entonces esa es la diferencia en la carbonácea y la nitrogenada. Listo, acá vemos este comportamiento. Esta es una curva de DBOC, tiene este comportamiento. Y vemos aquí que en el tiempo de 5 días, bueno, en el eje X es el tiempo y en el eje Y es la DBO. Entonces vemos que a los 5 días comienza a desarrollarse la fase nitrogenada o la DBO nitrogenada. Y esto se debe a que la literatura dice que a más o menos el quinto día va a comenzar a degradarse esos compuestos nitrogenados, esa DBO nitrogenada, debido a esas bacterias mencionadas en condiciones aerobias. Entonces, en ambos casos, esto va a ser a los compuestos de carbono y esto va a ser a los compuestos de nitrógeno, ¿cierto? Entonces, el compuesto de carbono es más rápido, desde el primer día ya hay un consumo de oxígeno. Y de la fase nitrogenasa, que es a partir del día quinto, aproximadamente, es donde comienza a consumir ese oxígeno, ¿cierto? Como ven aquí, va a haber un consumo de oxígeno en esa fase. Bueno, acá hay un modelo matemático que lo vamos a estudiar. Vamos a cuantificar la curva de DBOC y DBO nitrogenasa. Es decir, la curva presentada en la diapositiva anterior se va a calcular, se va a realizar a partir de ensayos de laboratorio. Bueno, eso lo analizaremos luego. Acá hay un ejemplo, lo vamos a analizar, cómo es el modelo matemático para la curva de DBOC. También está el modelo matemático para la curva de DBON. Lo vamos a analizar, este ejemplo de la página 270 del libro. Hay un ejemplo que lo vamos a explicar en esta sesión, en este curso. Bueno, listo. Ya hemos hablado de la DBO carbonácea y la DBO nitrogenasa. Esto consumen oxígeno, ¿cierto? Otro factor que consume oxígeno u otro parámetro es la demanda véntica de oxígeno, SOT. Y ese consumo de oxígeno es cuando hay una sedimentación, por ejemplo, en este cuerpo de agua, hay una sedimentación
Y al sedimentarse en el fondo de este cuerpo de agua, van a haber unos lodos, y esos lodos pueden incorporar materia orgánica, ¿cierto? Y estos se degradan al fondo y van a consumir oxígeno, ¿cierto? Esto es muy importante en aguas lénticas como en los lagos. Y esto está asociado, estas SOTs o demanda béntica de oxígeno va a estar asociado a vertimiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales. También puede haber una sedimentación de algas y material vegetal muerto que se va a descomponer cuando se incorpora el lodo, y el lodo, recuerden que va para el fondo. Bueno, el lodo está en el fondo, los sedimentos van al fondo, y estos sedimentos, cuando se sedimentan, pueden arrastrar o incorporar algas y material muerto. También en estos sedimentos pueden haber compuestos ferrosos que se van al lodo, y estos se oxidan, consumen oxígeno, ¿cierto? El hierro se oxida, consume oxígeno, y al consumir oxígeno va a limitar el oxígeno que se usa para la vida acuática, ¿cierto? Eso es lo que hay que controlar, que no haya tanto consumo de oxígeno, porque la idea es que el agua tenga un oxígeno suficiente para la vida. ¿Listo? Bueno, hay algunos factores que influyen en la demanda béntica de oxígeno, o SOTS. Está la profundidad de la capa de lodo, qué tan profunda es, la concentración de oxígeno disuelto, resuspensión de sedimentos, de QO, salinidad, temperatura. En la lectura pueden analizar uno a uno cómo incide en la SOTS. La respiración también consume oxígeno, ¿cierto? Ya vimos la reacción de respiración, como vemos aquí. Entonces la reacción, por ejemplo, esta es la glucosa más el oxígeno, esta reacción básica produce CO2, es decir, hay un consumo de oxígeno, ¿cierto? Debido a los organismos vivos. Pues esos organismos vivos, plantas, microorganismos, van a consumir oxígeno en el proceso de respiración. Las algas, durante la noche, consumen oxígeno, y los microorganismos consumen oxígeno en cualquier momento porque respiran, ¿cierto? Entonces, cuerpos de agua sin oxígeno, como tal, no van a tener aporte al balance de oxígeno porque no incorporan oxígeno. Es decir, si un cuerpo de agua, este cuerpo de agua no tiene oxígeno, no hay oxígeno, cero oxígeno, cero, cero O2. Entonces, si hay aumento de microorganismos o aumento de materia orgánica, esto como tal no, si por ejemplo llega a un nivel cero, ya va a llegar el punto en que la materia orgánica no va a aportar ni va a retirar oxígeno, ¿cierto? Porque ya no tiene oxígeno, ¿vale? Listo, la radiación, ustedes van a encontrar en los modelos, ¿no? Que es la constante de radiación. ¿Qué es la radiación? Acá está. Es una reacción química, una reacción mediante el cual hay una transferencia del aire en la atmósfera, de oxígeno del aire en la atmósfera al agua, ¿cierto? Es decir, del aire en la atmósfera, el agua toma ese oxígeno, es una reacción, entonces es la radiación, ¿sí? Es lo que aporta, la radiación aporta, entonces son componentes que aportan oxígeno a la masa de agua. La fotosíntesis también se simboliza como más F de fotosíntesis, y es un oxígeno que se libera en el proceso fotosintético de las plantas, ya como ustedes lo han analizado. Listo, la radiación es a partir de la ley de Fick. Entonces, la variación de concentración del oxígeno disuelto en el agua en el tiempo va a ser proporcional a una constante o un coeficiente de radiación. Ahí donde van a encontrar los modelos coeficientes de radiación, que en la unidad más adelante vamos a evaluar cómo se determinan esos coeficientes. Acá va a ser una concentración. O sea, acá tenemos esto en X, acá está la masa de aire y la masa de agua. Esta va a ser la concentración, esa va a ser la concentración de saturación de oxígeno, y C va a ser la concentración resultante de oxígeno en el agua, ¿vale? Entonces, a partir de este modelo, eso se cuantifica a partir de datos de laboratorio usualmente.
Por otra parte, la fotosíntesis se simboliza como más F. Entonces, bueno, ya lo hemos mencionado, perdone, es lo que estamos explicando. Y esta fotosíntesis, acá vemos, esta es la reacción. A partir del CO2 se obtiene, en el proceso fotosintético se produce oxígeno, ¿cierto? Tal como aparece en este diagramita. Bueno, otros que consumen oxígeno. Por ejemplo, la materia orgánica de los vertimientos consume oxígeno. Si este agua, esta fuente puntual, porque es en un tubo, es localizada, está vertiendo a esta corriente de agua, entonces esto va a tener una carga orgánica que se está incorporando al agua superficial que se está mostrando, y por lo tanto va a consumir oxígeno disuelto de esa cantidad de materia orgánica que se está vertiendo. También en fuentes distribuidas, ¿cierto? Las fuentes distribuidas pueden llevar material orgánico o inorgánico que consume oxígeno y por lo tanto reducen oxígeno, consumen oxígeno, ¿cierto? Este es el balance que se les ha mostrado. Entonces los aportantes, ya hemos visto la radiación, que es la radiación como aportante, que es la fotosíntesis, ya ustedes lo manejan. Ya hemos visto de déficit, se ha explicado lo de la DBOC, la DBON, nitrogenada, lo de las fuentes puntuales, las cargas distribuidas también, la demanda béntica y la respiración. Entonces, este es el balance total de oxígeno, ¿cierto? Entonces, esto es muy fundamental para cuantificar el oxígeno disuelto en las aguas. No sé si tengan alguna duda.